no me da tiempo a hacer todas las cosas, así que estoy grabando. Es como era una presentación, bueno, pues eso. Em, estábamos en la... Sí, Te tomo la palabra, no sé cómo te llamas, no pone tu nombre. Adriana, pongo mi correo en el chat. Vale, genial, gracias, gracias. Yo lo que voy a hacer aquí, estoy tomando nota en la pantalla de las cosas que vamos a hacer o que proponéis hacer a más tarde. Por ejemplo, para comentar, ¿alguna persona más quiere comentar sobre comedores escolares? Porque sí que hay un buen puñado, pero simplemente por citar, para que se le pongan los dientes largos a Laura. Vale, yo lo que he hecho es colgarlo en el chat, ¿vale? Es el link del mismo proyecto que he colgado en el último mural que compartimos en la última unidad, ¿vale? Es un proyecto de aquí de Madrid que consiste en la transformación de los comedores y son un poco pequeños compromisos que adquieren los centros y va por metas y tiene sus retos. Entonces, incluye formación con profesorado, con las empresas adjudicatarias de la gestión del comedor y muchos recursos a los docentes para el tema alumnado. Y el compromiso, y rápidamente lo cuento, es la sustitución que va por ingredientes. Entonces, primero el colegio se compromete a sustituir una serie de ingredientes por productos de origen kilométrico cero o agroecológicos. Entonces, va de más fácil a más difícil. A lo mejor hay productos muy sencillos de cambiar, pues los cereales, las legumbres, y luego hay productos que son bastante caros, a lo mejor más caros de cambiar, como puede ser el aceite o la carne o tal. Entonces, muchos centros se apuntan, y esto ya es un chascarrillo que nos cuentan los gestores, muchos centros se apuntan porque parece muy fácil conseguir los objetivos, pero consiguen que, como dura 4 o 5 años, pues al final del proceso ya no les cuesta tanto conseguir el cambiar del resto de ingredientes, que son, me parece que son 6 o 7 grupos, ya lo verás. Pero bueno, está muy estructurado para que la dificultad vaya de menos a más, entonces nadie se desanime, ¿vale? Pero bueno, consulta en la web y pregúntales porque es gente muy maja y lo aplican desde infantil hasta secundaria. Gracias, Juan. Yo te he puesto el enlace del proyecto Mengoac de Pamplona, que lo conozco muy bien, y bueno, si te lo lees y eso, y si quieres, pues te puedo dar el contacto de las personas que están ahí involucradas y te puedo contar lo que quieras. Ay, esto no me chupa la página. Sí, yo he añadido también, aunque el enlace me ha llevado a la garbancita ecológica, os he puesto el ejemplo de los comedores escolares de varios proyectos piloto de Euskadi también, que tienen un funcionamiento diferente, más autogestionado la mayoría, entonces pues por ver fórmulas diferentes también. Ahora busco el enlace directo a Gure Platera, Gure Aukera. Como estáis viendo, lo estoy pegando en la herramienta y así se nos va a quedar a todas aquí grabado y luego podéis acceder aquí cuando queráis. Y pincháis directamente y podéis ir, si hacéis doble clic, vaya, aquí no coge la imagen, pero si hacéis doble clic sobre la imagen aquí, podréis ir a acceder. Entonces, sí que es verdad que como estaba comentando, se ha comentado, uno de los proyectos más avanzados que se están haciendo es es en Pamplona, de hecho ha tenido un montón de premios y eso también en Euskadi, también en el País Valencià se están haciendo cosas allí. Entonces sí que es verdad que se están haciendo cosas en Madrid, pero bueno, todo un poquito más lento. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna persona, alguna idea más así que diga, esta experiencia tenemos que hablar de ella porque es súper interesante? Pues Bueno. yo sí hablaría del programa de ecocomedores en Canarias, que llevan 10 años y es alucinante todo lo que han conseguido. Porque están implantados en las 7 islas, tienen plataformas logísticas de distribución también, entonces, bueno, es muy, muy interesante. Bueno, pues la verdad es que hay un montón de información sobre esto. Yo os quería comentar que, por ejemplo, con respecto a... Porque una de las cosas sería interesante, ya vamos respondiendo varias cosas a la vez, una de las cosas que habéis preguntado es saber qué están haciendo en otros países, ¿no? Por ejemplo, el tema de los comedores escolares en Francia está... Bueno, es como está súper trillado. Yo es que ahora mismo yo vivo en Francia
Y mi pareja está trabajando aquí con los comedores escolares en un pueblo chiquitito y es que como hay 250.000 proyectos, 250.000 redes, 250.000 historias, ¿no? Para ver. Entonces, aparte de lo que se hace en el Estado, es muy interesante mirar, o sea, mirar un poco hacia otros sitios porque creo que hay ejemplos muy, muy interesantes. Bien, es verdad que a lo mejor los presupuestos y sobre todo el tema de la normativa les hace todo mucho más fácil porque tienen mucho más trabajo realizado, pero bueno, en fin, hay cosas muy, muy interesantes. Bien, otra cosa que os gustaría hablar es sobre malos hábitos alimenticios en la infancia y en la adolescencia y cómo trabajar sobre ellos. No me acuerdo exactamente quién ha puesto porque he borrado las personas que había sido, si es alguna de las personas porque es que no sé si está aquí o no está aquí la persona que lo ha dicho o no. Puede ser que me haya columpiado. Sí, lo de sostenibilidad al PLAT efectivamente es otro proyecto. De hecho, es una de las cosas que se analizaron en la guía en los documentos finales que tenéis. Adiós, Cristina. No me he dado cuenta de que se iba. Vale. Bueno, pues si no está la persona que ha propuesto esto, bueno, pues pasamos a otro tema. Otra de las cosas que habíais dicho que os gustaría comentar un poquito así es vincular la alimentación sostenible con la promoción de la actividad física. Entonces, no sé si... Porque yo, no sé, me sorprende en el sentido de que hemos hablado aquí de salud, derecho a la alimentación, hábito, y es verdad que sí que tiene que ver la actividad física mucho referente a la salud, pero no hemos trabajado, en el curso no hemos trabajado en ello. Si alguna de vosotras queréis comentar algo sobre esto que os consideréis interesante, alguna iniciativa para compartir con el resto de personas. Bueno, parece ser que... Bueno, os comento una cosita así muy breve, Sí. pero es que todavía fue una propuesta que salió en la estrategia de Segovia, pero que de momento no se ha llegado a desarrollar. Y es empezar a trabajar con las asociaciones y clubes deportivos este tema, ¿no? Y empezar a sensibilizar y a trabajarlo ahí, porque parece que pues es un colectivo que puede ser receptivo a determinados cambios de salud, ¿no? A determinados hábitos. Entonces, bueno, solo eso. La verdad es que es un tema que se está trabajando, que desde las políticas, como es algo que se trabaja ya mucho desde otros aspectos, como el tema de ejercicio físico es algo que se trabaja mucho de otros aspectos, la estrategia NAOS incide mucho en ella y otra serie de cosas inciden mucho en ejercicio físico y hay la red de ciudades saludables trabaja mucho el tema de ejercicio físico y otras redes trabajan esto, pues nosotros no hemos considerado trabajarlo porque es algo como que parece que está bastante machacado, ¿no? Entonces no hemos trabajado en este caso, pero sí que es verdad que podría hacerse. ¿Cómo pensáis que además de estas redes de ciudades, porque este tema se trabaja mucho en servicios sociales, ¿no? Y también dentro todos los ayuntamientos tienen una consejería que tiene vinculación con el deporte y se hacen muchas campañas con deporte, salud y todo este tipo de cosas, ¿no? Que está bastante más instaurado que lo que es la alimentación. Entonces, por eso no hemos trabajado esto mucho, la verdad, porque como al hacer la revisión y ver que se está trabajando ya mucho en otros sitios, pues no nos consideramos interesante a lo mejor profundizar en ello. Pero sí que dentro de lo que podéis haber visto, que se ve en la campaña y ahora en la campaña, digo, en el curso podéis ver que es un tema muy, muy horizontal y que trata muchos, o dentro de los ayuntamientos, que esto por lo menos en una aproximación a ver cómo se pueden hacer las políticas alimentarias locales, dentro de los ayuntamientos es algo que toca, el derecho a la alimentación es algo que toca muchas consejerías y uno de los problemas muy grandes es encajar y ver
¿Cómo se puede hacer eso, no? Desde Zaragoza, la Universidad de Zaragoza tiene el programa Unizar Saludable y tiene un programa con tema de alimentación y deporte vinculado a los ODS y está también en la red española de universidades saludables. Sí, ¿es lo que estás escribiendo tú, Eva? No, lo he escrito yo. Ah, vale, perfecto. Si queréis escribir algo, es muy fácil. Hacéis un doble clic y os sale un post-it y podéis escribir ahí. Ah, vale. Porque al hilo de lo que está contando Eva, que qué guay que en Zaragoza se esté haciendo también, en Madrid también, por lo menos la Autónoma, sí que tiene este plan de universidad saludable y sostenible y vinculan alimentación y deporte. También, en el caso de Zaragoza, vinculan hasta cierto punto, porque vinculan la alimentación de lo que tiene que ver con lo que es el centro deportivo de la universidad, pero luego en las cafeterías y en los restaurantes de las facultades, pues es lo mismo de siempre. Y no han conseguido introducir ahí nada todavía. A lo mejor, Adriana, puedes contar tú un poco sobre eso, ¿no? El proyecto que estabais haciendo en torno a alimentación en escuelas. Vale, sí, si queréis os cuento, voy a intentar ser muy breve. Desde el observatorio tenemos 2 proyectos ahora que son precisamente con las universidades, ¿no? Para poder dar una vuelta a esto que estaba comentando Eva ahora mismo de, bueno, pues qué es lo que pasa en las cafeterías. Entonces, bueno, son proyectos que vienen financiados por fondos FEDER y la idea es hacer proyectos piloto en las cafeterías de las universidades donde se puedan introducir alimentos de proximidad, de temporada, ecológicos a ser posible y hacer toda una campaña de sensibilización para la comunidad universitaria. Claro que con esto del COVID y la realidad de la universidad ahora, que es bastante probable que, bueno, reduzcan mucho la presencialidad, por lo menos el curso que viene, no sabemos muy bien cómo va a quedar esto. Pero sí que comentar, esto igual tiene que ver ya con la parte esta de políticas o compra pública, ¿no? Que creemos que es un filón para la alimentación sostenible, es que las universidades tienen mucha autonomía a la hora de redactar sus pliegos de condiciones para las contratas de la cafetería. Entonces, si conseguimos trabajar con las universidades y que en los propios pliegos introduzcan criterios de sostenibilidad y de salud, bueno, pues es un gran paso, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Sí que es verdad que el tema de lo que estaba diciendo, uno de los problemas que nos encontramos a la hora de las compras públicas son los pliegos de condiciones y cómo redactarlos para favorecer el tema de alimentos ecológicos, locales, etcétera. Porque sí que es verdad que hay una ley a nivel europeo que impide que es una ley de competencia que realmente tú desde las administraciones públicas no puedes decir, no puedes entrar en contra de la libre competencia europea, pero sí que al final lo que hacen las administraciones públicas ponen criterios a lo mejor de huella de carbono, de mejor, pues mayor frescura, de otra serie de cosas, con lo que al final lo que se hace es conseguir que en vez de que entren grandes catering y eso, pues que se puedan promover desde otro punto de vista, pues acceso a productores pues más pequeños, más locales, etcétera. Esto es un melón que no quiero abrir aquí, pero que sepáis que, por ejemplo, Laura, tú estabas comentando que para ti eso era interesante y es verdad que ahí hay, pues, de hecho, el año pasado tuvimos una reunión, la Red Ciudades, tuvimos una reunión ¿dónde fue? En Godella, en el cual hablamos de esos y estuvieron explicando específicamente cómo hacer para intentar redactar pliegos de condiciones, para favorecer productos locales, etcétera, etcétera. Entonces, ya si eso, como nos estamos aquí generando correos y tal, ya si eso ya te comentaré, ya te puedo mandar información sobre eso si te interesa, porque es algún punto que sí que es muy interesante. Sí, Jorge, gracias. Además es que no sé si sabéis que Ceray estuvo haciendo unas charlas por YouTube, me parece, y dijeron que iban a hacer una sobre compra pública sostenible, lo que no recuerdo el día, y creo que es uno de estos días de finales de mes. No sé si alguien sabe algo. Yo creo que os mandé una cosa,
que le iban a hacer, ¿la iban a hacer en las Islas Baleares? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Pues, por ejemplo, sí. Esa. Es que las Islas Baleares, por ejemplo, están muy, muy avanzadas. O sea, por lo menos en los últimos años están pegando un empujón bastante fuerte a eso. Aparte de lo que se habla de Canarias, aparte de lo que hemos hablado de Pamplona, aparte de eso, de Valencia, que se están haciendo cosas, aparte, pues ahora están pegando un buen empujón ahí en las Islas Baleares. Vale. Yo este año había empezado a trabajar con una residencia universitaria, pero que no es de la Universidad de Zaragoza, sino que es del Instituto de la Juventud, que es un organismo autónomo del Gobierno de Aragón. Entonces, eso le da cierta independencia a la hora de hacer pliegos y entonces había empezado a trabajar con ellos para modificar los pliegos y hacer un proceso de sensibilización con el personal de la cocina porque tienen cocina propia. Entonces, esto lo estoy trabajando con Nani Morin de Menjador Psicològic de Barcelona, pero bueno, pues como llegó todo este lío, pues se nos paralizó todo y luego además se fueron los estudiantes de la residencia y además el Instituto de la Juventud decidió dedicar la residencia a los casos de mujeres que estaban sufriendo violencia de género en el momento de confinamiento. Entonces ya no, la cocina ha seguido funcionando por eso, porque hay otras personas que están ocupando la residencia, pero no hemos podido seguir avanzando de ninguna manera. Entonces, bueno, esperamos que en el próximo curso podamos reanudar. Vale. Era una cosa muy pequeña por empezar de alguna manera, por tener una residencia que fuera un piloto y después poder ir a la universidad que tiene otros compromisos diferentes con flechas más grandes y con más volumen de cafeterías y bueno, pues poder tener un piloto aquí. Aquí no sé si lo estáis viendo, tenéis aquí, hay un documento que se hizo, es un PDF. ¿Veis la pantalla? Sí, ¿no? Que es el proyecto que lo podéis ver aquí, qué es lo que se hizo aquí en Valencia. Os digo porque lo acabo de colgar aquí, por si lo queréis consultar, en algún momento está ahí. ¿Vale? Bien, no sé, también habéis comentado cómo están enfrentando, o sea, para pasar ya a otro tema, para intentar, bueno, pues habéis comentado, perdón, que lo voy a copiar, cómo estaban afrontando otros países la COVID para una alimentación sostenible y saludable. Lo que no sé yo es en qué sentido, no sé si está la persona que hizo la pregunta porque lo he copiado y lo he pegado, pero no sé en qué sentido estáis haciendo esta pregunta, porque puedo comentar un montón de cosas porque desde la red hemos hecho seguimiento, pero... Bueno, pues no parece que haya venido aquí. Bueno, simplemente comentaros que al final, analizando, porque desde la red lo que hemos hecho ha sido un mapeo, que lo habéis podido ver en uno de los últimos ejercicios de lo que estaba sucediendo, tanto abriendo los comedores, abriendo los mercados, en algunos sitios se ha impedido abrir mercados, en otros se permite abrir mercados, en otros sitios, por ejemplo, en el caso de Granada todavía no pueden abrir mercados, en el caso de Zaragoza ya está abierto, en el caso de Valladolid también, otro tipo de cosas. Pero sí que es verdad que se está abriendo, el melón muy grande que se está abriendo es cómo están los bancos de alimentos, están siendo ahora totalmente desbordados por la cantidad de gente que se está viendo, que se han quedado sin trabajo y que se está viendo que no tiene para comer. Y de hecho, por ejemplo, en Madrid se están generando de forma espontánea una serie de personas que se están cocinando para los vecinos directamente, o sea, porque ven que el ayuntamiento pues no está llegando, ni los bancos de alimentos están llegando y están haciendo esto. En otros países, por ejemplo, yo el otro día en Francia se ha visto, una de las cosas que se ha visto, que es las instituciones que mejor han reaccionado
han sido las que tenían unos planes de alimentación territorial y los que tenían estrategias alimentarias. Es decir, todas las personas que estaban trabajando las políticas alimentarias locales les ha resultado mucho más fácil afrontar esto de una forma mucho más rápida porque al haber trabajado ya estaban coordinadas. Los bancos de alimentos, los comedores escolares, los comedores para la gente pues más desfavorecida, todo ese tipo de cosas. Y se ha visto que las reacciones de las instituciones públicas siempre suele ser mucho más lenta, pero se ha podido constatar que en el caso de un montón de ciudades en Francia, puede ser, por ejemplo, una de las que trabaja es Marsella, pues, por ejemplo, se ha visto que había reaccionado muy bien. Otro tema en Toulouse también se había reaccionado bien. Ciudades grandes, Lyon también es una ciudad grande que, por lo visto, había reaccionado bien. Y es algo interesante, ¿no? Ver cómo se está reaccionando. En el tema del Estado, conozco, por ejemplo, en Valencia se están intentando realizar acuerdos entre la producción y los bancos de alimentos directamente para comprar alimentos directamente a los productores y productoras locales y que eso vaya directamente a los bancos de alimentos. ¿Qué pasa con los bancos de alimentos? Los bancos de alimentos suelen ser alimentos, pues que como conocéis, son alimentos secos, que son alimentos muy calóricos, que tienen mucho azúcar, ¿por qué? Porque no se pueden almacenar, porque no se puede, si suele ser el típico paquete de arroz, galletas, no sé qué, pero claro, eso no es una alimentación sostenible y saludable, como hemos visto, ¿no? Entonces, lo que se está vinculando, por ejemplo, el Ayuntamiento de también Valladolid ¿no? Se está empezando a ver posibilidades de vincular todo eso a la producción local, ¿no? Bueno, si no se puede almacenar, pero tienes productores al lado, pues lo normal es que los productores se puedan poner. Sí. Pregunta, porque esto me parece súper interesante y pertinente. ¿De dónde sacan los fondos los bancos de alimentos? Porque por lo menos aquí en Madrid la mayoría viene por donaciones, muy poco es dinero público, entonces como establecer estos acuerdos de compra con los productores es algo que nos encantaría, pero no sabemos de dónde sacar los fondos. El otro día nos hemos enterado que hay unos fondos que vienen del no sé si recuerdo mal, son del FEADER, que son 500, ¿cuántos son? 500 y pico millones de euros que se destinan a los bancos de alimentos. Te lo tengo que decir con más detalle, pero el otro día, en una reunión que tuvimos con el Ministerio de Agricultura, pues planteamos y dijimos, bueno, pues es que estamos dedicando no sé cuánto dinero desde el Ministerio de Agricultura a pagar a bancos de alimentos o a destinar a bancos de alimentos, ¿por qué no lo dedicamos directamente a comprar productos frescos? Y que la gente luego, pues por ejemplo, tipo Cruz Roja. Una de las cosas que están intentando hacer es los productores llevan el producto a Cruz Roja, a las naves donde tiene Cruz Roja y todo eso, y luego allí montan las cestas y luego se lo van distribuyendo a la gente. Es una de las propuestas que están haciendo. Lo llevan al por mayor los productores, o lo que están explorando es eso, lo llevan al por mayor y allí luego ya hacen los de la Cruz Roja o Cáritas o lo que sea, lo que están montando las cestas. Pero esto es algo súper que está como en marcha, o sea, que se está inventando ahora. Y no es posible, corregidme quienes estáis más vinculados al sector, que en estos momentos se esté flexibilizando mucho. Por ejemplo, en nuestro caso es un huerto urbano y como que siempre hemos optado por intentar donar de la cosecha. Y siempre se nos decía desde la administración, ojo, que Madrid Salud nunca va a dejar que un producto sea donado siquiera si no hay una trazabilidad. Y un huerto urbano no va a garantizar esa trazabilidad. Con lo cual, al final, la cosecha siempre iba para los usuarios. Y en los huertos urbanos la cosecha siempre ha ido para la tierra para el que la trabaja. Ahora, de repente, en esta situación, Madrid Salud ya no dice nada y toda la cosecha de los huertos urbanos, el nuestro, tiene titularidad municipal, pero el resto incluso algunos son ilegales, ¿no? Y todos están donando a los huertos urbanos. Y compañeros que han estado en programas educativos en Marca Madrid, que es el gran centro de logística a nivel de centrales de compra de Madrid y tal, decían que ahí se tiraba una cantidad de comida brutal, pero porque administrativamente, legalmente, ni siquiera podía ser donada a los bancos de alimentos. Yo me imagino que todo eso, en algún momento, alguien en estos momentos está haciendo la vista gorda para que todo eso entre en el circuito, ¿no? Supongo, no sé si habéis oído si se está flexibilizando, se está echando o si estas nuevas medidas habrán venido para quedarse. Eso ya no tengo ni idea.
Pues no lo sé, yo tampoco, o sea, está claro que de los alimentos de Mercamadrid esos tienen más trazabilidad que todo, ¿no? Y el tema es verdad que el tema de los bancos, de los huertos urbanos y todo eso, efectivamente, al no tener una factura, no tener un albarán, no tiene trazabilidad, no tiene tal, y entonces, bueno, pues ahí sí que entiendo que te pueden poner problema por eso. Pero no, desconozco, o sea, sí. En Madrid, en los 2 bancos que yo conozco, porque sí que participo, recibimos muchísima donación de Mercamadrid y para esto no hay problema, pero sí que es verdad que los bancos de alimentos están teniendo problemas por distritos. O sea, que esto es una cuestión política y no tanto una cuestión de distribución. Y entonces, en según qué distritos han mandado a los bancos de alimentos, no los oficiales, sino los que se han creado ahora a través de las asociaciones de barrios y demás, a la inspección sanitaria y han cerrado unos cuantos bancos de alimentos en plena pandemia. Entonces, bueno. ¿Y en base, sabes en base a qué justificación han dicho eso? De sanitaria, que no tenía... Cuestiones sanitarias, pues que tienes que tener, no sé, todo elevado y tiene que ser en plástico y no en madera y todas las cuestiones del paquete higiénico sanitario. Vale, para todas aquellas personas que no sepan, el paquete higiénico sanitario es una normativa europea, en la cual, que es una normativa común a toda Europa, que dice lo que se puede y cómo tienes que trabajar con los diferentes alimentos, si son alimentos frescos, si son verduras, si son carnes, si son procesados, si son transformados, etcétera. Entonces, eso es una normativa europea, es un reglamento europeo, de hecho, que significa que se aplica, que debería aplicarse, no que se aplica, que debería aplicarse exactamente igual en todos los sitios de la Unión Europea, pero no se aplica igual en todos los sitios de la Unión Europea. Porque eso depende porque no sé si sabéis quiénes son las personas que están detrás de eso, son o los veterinarios, eso está vinculado con salud pública y eso básicamente son o los veterinarios de salud pública o las personas o los farmacéuticos que trabajan en salud pública, que son los inspectores de salud pública y son las que muchas veces te pueden dar el visto bueno o no de las cosas. Porque yo, desde mi punto de vista personal, yo que he hecho un montón de cosas, yo tenía una panadería y me tocaba pelearme con el del registro sanitario y yo decía, yo cumplo esto, dime dónde lo estoy cumpliendo. Y lo que pasa es que la normativa anterior, además, esto es muy interesante saberlo, que se derogó porque la normativa estatal europea eran los reglamentos técnicos sanitarios para el pan, para lo que sea, se derogó porque la Unión Europea denunció a España porque España estaba incumpliendo, o sea, no estaba aplicando, tenía unas medidas más restrictivas que el propio reglamento europeo. Pero ¿qué pasa? Que esa gente lleva trabajando con esos paquetes desde hace 30 años, 20 años, 15 años y ahora lo que hace falta es poner las pilas y que toda esa gente pues se vuelva, que vea la flexibilización de la normativa sanitaria, porque lo que no es normal es que en Francia hagan quesos en cuevas y en España tengas que tener un queso que parece, madre mía, que estás en un laboratorio. Estás en un laboratorio, sí. O sea, que en mismos sitios con la misma normativa europea depende de quién interprete la normativa y eso no debería ser así. Eso es una de las... Sí. Y luego también hay diferencias en relación con las comunidades autónomas. También. El tema del desperdicio alimentario, Cataluña tiene una normativa que han desarrollado ellos que es mucho más permisiva y que permite reaprovechar los alimentos de una manera mucho mejor que lo que tenemos en Aragón, por ejemplo. Sí, coincido contigo, Eva, en nosotros aquí en el municipio, por ejemplo, las fiestas locales se desperdician muchísimos alimentos y es una pena, los tiran por las piquetas de las alcantarillas, no os digo más. O sea... Bueno. Jorge, ¿cómo se llama el proyecto? Pues que no me sale, a lo mejor Adriana también se acuerda, ¿no, Eva? De estos chicos, no sé si son catalanes o valencianos que aprovechan... Espigoladors, sí, es verdad. Eso me gustaría... Espigoladors. Eso los conocéis, eso es un proyecto muy chulo, que lo que están haciendo, lo que esta gente hace es que se pone en contacto, os lo voy a poner aquí, es un proyecto, son gente que se pone en contacto con productores y productoras y cuando esta gente ya ha terminado de recoger la cosecha, lo que hace es que van allí al campo, recogen y luego lo distribuyen
a bancos de alimentos, a gente pues con problemas alimentarios, trabaja en el tema de la comida fea, como por ejemplo aquí podéis estar viendo las fotos, cosas que no se pueden vender, que no tienen los calibres, etcétera. Y la verdad es que hacen un trabajo muy, muy, muy interesante para darle un valor a estos alimentos que son tan nutritivos como los bonicos, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto, la verdad es que es un proyecto muy, muy chulo. Y la verdad es que con lo que estabais diciendo, no sé cómo trabajarán este tema de la trazabilidad, ¿no? Porque Pues, mucho trabajo es a través de voluntarios que van, recogen y ahí Pues no esa- creo que haya ningún tipo de factura. Pues mira, es algo que yo me apunto, preguntar, porque yo sí que estamos en contacto con ellos y si os interesa, porque como he visto, pues lo pregunto y os lo puedo responder en un correo electrónico, Vale, guay. ¿vale? Es algo que parece que sí que es interesante. Luego, vamos a ver. Como esto es una conversación de café, pues vamos hablando de temas. Lo único que pasa es que voy cambiando yo para arriba y para abajo. Herramientas y argumentario, estrategias para presionar a planes urbanísticos, políticas sociales, compra pública y otras políticas. Aquí no está aquí la persona que lo ha propuesto, pero decía que por favor que sí podríamos hablar de eso. Entonces yo le iba a decir que desde la red precisamente y desde otras organizaciones como es por otra PAC o por ejemplo otras organizaciones estamos intentando trabajar en argumentarios. También ECODES está ahora con una campaña de salud y derecho a la alimentación, están también los observatorios de derecho a la alimentación en España, está esta gente que ha cambiado el nombre, ¿cómo se llama? Sí, Eva, que tú estás trabajando con ellos. Lo que era Prosalus, que ahora Sí, es... Prosalus. Eso, efectivamente. Pues en verdad estamos un montón de asociaciones, también eso, un montón de asociaciones estamos intentando dar argumentarios y para intentar pues trabajar el tema políticas. Yo no os he querido aburrir en la primera parte del curso, pero argumentos hay desde la FAO, desde la ONU, desde el NUMA, desde el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde, bueno, yo qué sé, o sea, podríamos enterrar en normativas y esto que son argumentarios. Lo que pasa es que son, yo para mí, y esto ya hablo desde el punto de vista personal, esto es políticamente, ¿lo quieres aplicar o no lo quieres aplicar? Es tan fácil como esto, porque justificación, hay más que justificación para aplicar los planes y políticas. De hecho, el otro día estaba haciendo que os lo voy a colgar aquí, que no me dio tiempo a hacerlo para el curso, porque como esto de trabajar, ¿dónde lo he puesto ya ahora? Ah, sí, saqué, que eso es una cosa que no os puse a vosotros, pero muy interesante. A ver si ahora lo encuentro. Permitirme estos momentos de impasse. Te había hecho una recopilación, había una recopilación por ahí de todas las políticas alimentarias que tenían que ver con el derecho a la alimentación y que estaban en las constituciones, que eso no lo llegué a poner para no marearos mucho, pero bueno, ya la verdad es que no sé dónde está. Pero es súper interesante porque en verdad hay, yo qué sé, 20 países que tienen la normativa. Bueno, a ver si en cuanto lo encuentro os lo mando porque tuve que estar... 15 años. ¿Dónde está esto? Bueno, no, pues no lo encuentro. Ya lo pondré. La cuestión es que hay un montón de políticas, planes a nivel europeo, la FAO, etcétera. Os puedo poner el documento este de aquí, que os lo voy a pinchar, que es un PDF, que lo podéis abrir, y aquí está el esquema que os quería comentar, que es este documento de aquí, en el cual, pues, se puede ver toda la normativa, cómo está desarrollada por países, etcétera. Entonces, creo que argumentarios no faltan. Lo que nos hace falta es políticos que se mojen y digan, aquí hay que cumplir cosas que es que además es que el problema, si os revisáis esto, es que nos hemos comprometido como Estado a acatar esto. Las directrices voluntarias de salud y el derecho a la alimentación, el Estado español ha dicho que las cumple, o sea, que se compromete a cumplirla, pero luego, ¿qué pasa? Pues que no las cumple. Y de hecho, por eso os puse el ejemplo de la ley de la Comunidad de Madrid con respecto a la garantía de la alimentación. Se está trabajando ahora en una ley de rango estatal.
Lo que se está intentando hacer es esa ley que yo os puse para que comentarais y que opinarais y todo eso. Lo que se está intentando hacer esas organizaciones es elevar esa a nivel estatal para que en el Estado haya una ley que dé garantía al derecho a la alimentación y se puedan trabajar todos estos temas. Pero no solamente pero claro, lo que implica es que se hable desde el punto de vista estatal hasta el punto de vista local. O sea, no puede ser que de repente haya una ley a nivel estatal y luego, porque al final lo que aplican muchas cosas son los ayuntamientos. Lo que pasa es que es verdad que argumentos hay y los hay desde todos los puntos de vista y nosotros los tenemos siempre en cuenta, pero al final yo creo que lo que viene a pasar es que en cada organización, en cada administración pública tienes que encontrar a la persona que puedes estar más sensible al tema y tenemos que adaptar el argumentario a los intereses de esa persona, porque hay personas a las que pues, les interesa más la alimentación vinculada al derecho, pero hay personas que les interesa más la alimentación vinculada a la salud y bueno, yo creo que nuestro papel también es un poco detectar eso y adaptar, ¿no? Porque al final lo que queremos es que las políticas alimentarias cambien y las políticas alimentarias las hacen las personas. Entonces, yo creo que algunos tenemos ese papel, ¿no? De encontrar a la persona y adaptar el argumentario. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues yo ahora una de las cosas que me gustaría hacer es comentaros un poco, porque al final yo no sé cuánto tiempo voy a tardar en procesar la información que he recogido en el curso, porque hay personas que que habéis compartido un montón de cosas y ahora todo eso sintetizarlo, porque lo chulo de esto todo es trabajar con ello, no dejarlo ahí que se pierda en el espacio, ¿no? Y de hecho el esfuerzo que hice al final es intentar sintetizar un poco todas las cosas, pero claro, no me daba las horas. Entonces lo que voy a intentar trabajar, o desde la red vamos a intentar trabajar, es que todas las cosas que habéis comentado, todas las ideas, las vamos a concretizar y las vamos a meter en ese argumentario, lo que tú estás diciendo, uno de los intereses del curso, y por eso os he hecho soltar tanto el rollo escribir tanto, porque al final es vuestro argumentario, y es el argumentario de un montón de tipos de personas, de un montón de tipos de enfoques, de un montón de tipos de historia, y lo rico de todo esto es tener un argumentario pues desde muchos frentes. Y yo creo que lo que puede salir de aquí, además del curso de personas, hay personas que estabais mucho más puestas en esto, hay otras que estaban, porque luego estoy viendo las evaluaciones y hay gente que me dice, pues es que a mí la parte que más me ha gustado ha sido los 4 primeros módulos y los últimos 2 en los que tenía que participar, no, porque era demasiado para mí. Otras personas entonces cada persona pues se nota que había diferentes desfases a la hora de hacer cosas y había como gente pues muy formada y claro, el curso lo complicado es intentar dar cabida a todas las personas y bueno, pues para eso, pues para intentar profundizar. Pero yo creo que yo he aprendido mucho leyendo y creo que vamos a salir de aquí con un argumentario, Eva, que yo creo que va a ser infalible, por lo menos 70 o 80 personas, porque en este curso al final lo habéis completado como 40 más. Estoy haciendo el mismo que estoy haciendo con vosotros, lo estoy haciendo con Valencia. Pero en este caso es solamente con personal de la administración pública, lo cual es muy interesante porque tengo ahí a 40 personas de la administración pública pensando lo mismo que estáis haciendo vosotras. Y sobre todo en el tema de políticas públicas creo que va a ser muy interesante. Y luego en Valencia lo que vamos a hacer es en el mes de septiembre vamos a hacer otro curso solamente para las organizaciones sociales. Y el 30 de septiembre vamos a hacer una reunión en la cual vamos a poner ahí a todas las personas juntas a ver de aquel que sale ahí. Adiós, Vero. Chao, siento tener que dejaros ya. No pasa nada. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, yo por ir avanzando, ¿quién más se tiene que ir? Tú te tienes que ir también. ¿Y Eva también te tienes que ir tú también o no? No. Bueno, pues adiós, Adri, muchas gracias.
Vale, pues yo al final, claro, me habían confirmado casi 20 personas y tenía pensado una dinámica aquí de... Pero yo no sé si esto va a ser un pestiñazo para las personas que estáis aquí, ¿sabes? Entonces, a ver cómo lo replanteo, porque lo que había hecho es, había cogido todas las propuestas que habíamos hecho a escala de sistema alimentario, que las voy a ir colgando aquí, de sistema alimentario, todas estas propuestas, y lo que me creo que resultaría interesante sería a lo mejor priorizarlas o ver cuáles consideráis que son más interesantes para trabajar o cuál podríamos priorizar o cuáles pensáis que deberían trabajarse. Estas son todas las propuestas con respecto a trabajar el sistema alimentario que habéis dicho, porque os acordáis que teníamos... Esto viene todo de las tablas en las cuales sabéis el último documento, si os acordáis, en el que yo os decía que fuerais poniendo, en el que había ejemplos y en el cual podíais poner ejemplos, etcétera. Pues todo esto al final he incluido, metido vuestras informaciones aquí en un sitio o en otro. Entonces, de aquí, obviamente, todas estas cosas, vamos, o sea, a mí me encantaría que los hicieran los ayuntamientos, pero al final los ayuntamientos tienen una... Todo esto es muy limitado. Entonces, por debatir un poco, ¿cuáles pensáis que podrían ser las 5 que consideráis más importantes que debería, o las 5 que deberíamos que empezar a trabajar en ellas para empezar a trabajar el sistema desde políticas públicas, desde el sistema alimentario, políticas alimentarias locales, desde los ayuntamientos, es decir, trabajar en este tipo de cosas? No sé si ya, supongo que tendréis la opinión formada, a ver, después de haberlo estado leyendo. Jorge, lo puedes Dígame. poner más grande, ¿eh? Es que yo no sé por qué lo... ¡Ay, sí, ahora! Es que no lo leía. No pasa nada, no pasa nada. Entonces tenemos por un lado, las podemos ir organizando y mientras las voy leyendo y así, esto. Mira, tenemos por un lado el tema de normativa, que lo voy a poner aquí, ¿no? Tenemos por otro lado apoyo técnico, extensión agraria. No sé si sabéis lo que es la extensión agraria. La extensión agraria en un sistema que es, al final, es transmitir información desde los institutos de investigación y desde los técnicos hacia el sector agrario. Entonces tenemos por un lado eso. Y sobre todo, pero hay una parte muy importante que es el conocimiento, transmitir el conocimiento de productor a productor. Entonces ahí también podrían estar proyectos pilotos o demostrativos, se podrían hacer también información, formación, cosas de información y formación. Luego, por otro lado, estos son normativas. Estos serían, por ejemplo, elaboración local de input, sería, por ejemplo, producción local de alimentos. Esto sería pequeños comercios, compra pública. Esto sería elaboración de productos locales, obradores compartidos. Esto es el tema de la tierra, que es una de las cosas, que es una cosa importante, por otro lado. Generar grupos de productores locales. Espero no estaros mareando mucho, lo estoy intentando organizar. Más formación al emprendimiento, creación de centros logísticos, reducción de los impuestos, estos son ayudas, renta mínima agraria, esto es dinero, promoción de ecomercados, estos productores, crear grupos de productores, ecomercados, tiendas, etcétera, ayudar a incorporar la actividad agraria, estos son cosas de financiación, estos son cosas de gestión de software que tiene que ver con esto de aquí, más información técnica, esto ya ha salido repetido, formación y emprendimiento, esto ya ha salido, acceso a plataformas logísticas municipales, etcétera. Y estos son más información sobre la legislación, que sería esto de aquí, legislación, información sobre ferias y mercados, etcétera. Entonces, ahora lo ordeno un poco para que esté más esto. Entonces, tenemos aquí como, ahora está de modo de decir, un clúster que tiene que ver con la formación, el asesoramiento, el emprendimiento. Tenemos
y con incluso la incorporación agraria tenemos otro clúster que tiene que ver con las cosas productivas, que es la elaboración local de inputs, el acceso a la tierra, otro clúster que tiene que ver con el uso compartido de infraestructuras públicas, obradores compartidos, acceso a plataforma logística, manipulación, legislación, que tiene que ver con todo esto, que también tiene que ver con el software de logística. Por aquí tenemos un clúster que tiene que ver con el tema de los ingresos, y esto ya es vincular lo que es la compra, los productores con la distribución. Entonces tenemos como esos tres grandes, si os fijáis, tenemos esas 4 grandes áreas que estamos trabajando así en forma general en la cadena alimentaria. Entonces, yo os pregunto, o lo que había pensado para este ejercicio, si vosotras y vosotros fuerais concejales, ¿cuáles serían lo que vosotros haríais aquí? ¿O cuáles serían las medidas de aquí que os gustaría trabajar en primer lugar? ¿O pensáis que tendrían más importancia a la hora de trabajar? A lo mejor estoy pidiendo... Esto es como si... Esto es una carta a los Reyes Magos, ¿eh? O sea, aquí podéis decir lo que queráis. Simplemente tenemos que elegir 5. No sé si la veis bien. Es muy difícil elegir, porque todo es muy importante, pero... Venga, ¿rompo el hielo? Sí, venga. Vale. Y yo voy un poco a mi realidad local, que es una gran ciudad, y aquí yo creo que es el acceso, la accesibilidad, lo complicado que tienen los pequeños productores a llegar al consumidor final. Entonces, hay un embudo muy grande, que son las centrales de compra, y los hábitos de consumo aquí pues siempre van a grandes superficies y a supermercados, y es muy difícil entrar y llegar al productor, con lo cual el tema de los pequeños centros logísticos es algo que está empezando a tener hay proyectos piloto, pero bueno, a nosotros, por empezar por algún lado, es algo que me parece importante y me parece interesante. Creo que tendría que salvar muchos escollos legales, el por qué una administración pública favorece un modelo y no otro, lo que decías tú antes de la ley de competencia europea. Bueno, pues ahí habría mucho, como concejal, tendría mucho que pelear con mucha gente para que salga. Y otro que también, pero lo que pasa es que este es menos novedoso y menos arriesgado, es el tema del fomento de ferias y mercados, que están muy, muy, muy de moda. Y os voy a decir una cosa, incluso nosotros montamos uno y tiene mucho éxito y es algo relativamente sencillo, es bastante fácil hacerlo legal. O sea que bueno, en ese caso es poco arriesgado porque es una fórmula que sabemos que funciona, pero seguiré apostando por ello y sobre todo que no se lo coman nuevas normativas. Muchas gracias. Pues yo llevo muy poquito como concejal y además estoy en un pequeño municipio pequeño, no tan pequeño, pero vamos, que no es una ciudad como Madrid. Pero aquí yo creo que sí que lo que falta es una sensibilización de la población. En nuestro caso es evidente que la gente no tiene interés. Una gran parte de la gente no tiene interés por cambiar el sistema actual, a pesar de todo lo dañino que sabemos algunos que puede ser, ¿no? Yo creo que falta mucho que hacer en ese campo, en sensibilización, formación y bueno, en el caso concreto de los colegios que yo participo, pues con los padres y las madres. Porque para cambiar un comedor escolar, si los padres y las madres no se implican, pues muy complicado. Vale. Eso lo vamos a trabajar luego, porque eso está más vinculado con las acciones. ¿No os acordáis? Si ahora saco el gráfico. Si os acordáis, o no lo he cerrado. Había una parte que tenía que ver cómo podíamos influir en el sistema alimentario, otras cómo podíamos influir en el ambiente alimentario y otro cómo podíamos influir directamente ya en lo que se come, qué se come, las dietas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos primero hablando sobre cómo yo podría influir como concejal o concejala
en un mejor sistema alimentario, un sistema que favoreciera la salud y el derecho a la alimentación. Entonces, Juan ha comentado el acceso y creación de plataformas logísticas municipales y luego, por otro lado, promoción de ecomercados, tiendas colectivas, especies en mercados municipales, locales públicos infrautilizados, etcétera, etcétera. Venga, que esto es gratis, o sea, que soñar es gratis. Esto no... Pues yo lo que haría sería ejemplarizar. Yo creo que si yo fuera concejala, lo que haría es que desde mi ayuntamiento pues se promocionase la alimentación sostenible, pero en las dependencias del propio ayuntamiento. ¿Esto dónde lo tenía yo aquí? Compra pública y contratos catering, por ejemplo, podría ser. Por ejemplo, Nos faltarían 2. ¿Cuáles pensáis que podrían ayudar mucho a que nuestra ciudad, consiguiéramos... Tenemos por aquí una parte que es muy importante, que es para vincular o sea, que es el apoyo a la producción agraria, sobre todo en forma de formación. Otra que es elaboración local de inputs, etcétera, y el acceso a los recursos productivos. Venga, yo me voy a mojar y yo voy a decir que uno de los problemas principales que tiene la gente cuando produce es el acceso a la tierra. Fundamental. Y y los ayuntamientos tienen un montón de tierras que son municipales y podrían echar una mano ahí muy, muy grande para hacer contratos a largo plazo, que con ciertas garantías, etcétera. Entonces, yo para mí, por ejemplo, uno de los grandes hándicaps que tiene para tener un derecho a la alimentación es el acceso a la tierra, la gente. Por ejemplo. bueno, Laura, ya perdonarás porque lo de si yo fuera concejal, hablar así, qué morro, ¿verdad? Sin serlo. O sea, yo lo digo, perdona, sí, es un poco como que yo que tendría que convencer. Imaginaos que estamos en un pleno y estamos votando cuáles son las medidas que nosotros queremos trabajar. Nada, no tengo que perdonar nada. Sí, además, esto se aprende sobre la marcha, la verdad, que es algo complejo. Es algo bastante complejo. Yo además estoy en la oposición, no tengo ahora mismo poder sobre las decisiones, pero sí para controlar las decisiones. Bueno, nos hemos quedado con 4, no pasa nada, nos quedamos con 4. Si no veis que hay... Ay, Ana se tiene que ir también. Pues nada, encantada, Ana. Con respecto al ambiente alimentario. Uy, esto de aquí. Cosas que podríamos hacer. Uy, me habéis dicho aquí tenemos... Ya veréis. La cantidad de posibilidades que hay. No, esto no debería ser así. Ahora mismo lo amplío, ¿vale? Bueno, yo creo que aquí ha sido donde más cosas han salido, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, tenemos acuerdos con supermercados, por ejemplo, alianzas con los centros de salud, campañas, un montón de historias. Entonces, yo los voy organizando como lo he hecho anteriormente, para que podamos tenerlo por grupos. Tenemos acuerdos con los supermercados, que esto tiene que ver también con por ejemplo, con los bancos de alimentos, con el fomento del consumo. Bueno, más o menos está
con comedores escolares, compra pública. Hay una parte muy importante que habéis hablado de las etiquetas, por ejemplo, de la publicidad engañosa, etcétera. Luego, por otro lado, había un gran que son los impuestos. Esto sería campañas, por aquí tenemos campañas, acuerdos con centros de salud, convenios con administraciones, y luego la formación, que es difusión de recetas, productos locales, mercados de abastos, esto iría por aquí, medios de difusión, menús semanales. O sea, habéis incidido mucho, muchas personas, y sí que tiene que ver con la formación, programas educativos, etcétera. Fomento del consumo, simplificar la legislación, talleres de alimentación en los colegios, supervisar los menús, tema de impuestos, de precios. Entonces tenemos como antes había salido un gran grupo que tiene que ver con la formación, que es este de aquí. Otro grupo que es de la difusión de recetas, diagnóstico, y otro que es de diagnóstico. Vale, entonces voy a nombrar los grupos para que quede más claro. Entonces tenemos una serie de medidas que serían medidas ay, que tengo que poner el nombre. Perdona. Estas medidas podríamos llamar que serían medidas administrativas, podríamos decir. Que es un grupo que tenemos aquí. Uy, no puedo ver esto. Todo esto tenemos otra serie de medidas grandes que son de formación. Esta también podría ir aquí, de simplificación de la normativa sanitaria, etcétera. Y luego tenemos, por otro lado, que son campañas de formación. Vamos a llamarlo campañas. Estas también son, en verdad, son medidas, son de etiquetado y publicidad. Estas tres de aquí. Entonces, no sé, si queréis ir comentándome cuál pensáis que podrían ser las más... o pensáis que podrían ser más importantes o qué podríais hacer, porque claro, hay medidas que podéis hacer desde el ayuntamiento y otras medidas que no. Porque, por ejemplo, ¿cómo vais a regular la publicidad engañosa que aparece en la tele? Siendo, a lo mejor la tele local sí que la podéis hacer, pero la tele a nivel estatal no podéis hacer nada con ella. O las etiquetas que vienen en los productos que vienen ya embalados, eso tampoco podéis hacer nada. Digo que es que hay medidas que no se pueden hacer a escala local. Muchas de ellas, diría, porque la verdad que uno se sorprende que en el ayuntamiento uno está muy atado, porque dependes de la administración autonómica, de la nacional, de la europea. En el caso concreto que has puesto de formación, veo que lo de la supervisión de los menús, nosotros lo hemos intentado hacer en el colegio, pero ha sido a través del consejo escolar, o sea, no es el ayuntamiento, sino el consejo escolar el que a través de la comisión de comedor puede supervisar los menús que se sirven a los niños. Es que ahí es donde es interesante hacer estos ejercicios, porque podemos ver realmente que hay un montón de medidas, pero que no podemos, que desde los ayuntamientos no tenemos capacidad para hacer nada. Entonces, que por eso hemos estado hablando de medidas a escala a nivel local y medidas a escala a nivel regional y medidas
o de comunidad autónoma y medidas a nivel ya del Estado, porque al final, como las competencias de distintas cosas están a distintos niveles, es súper importante saber qué podemos hacer en un sitio y qué podemos hacer en otro. Y, por ejemplo, sí que a lo mejor lo que tú estabas diciendo, sí que a lo mejor sí que podemos reducir los impuestos a los productos sanos y de proximidad, pues ayudando a los jóvenes que se instalan mediante, a lo mejor no directamente, pero sí a lo mejor las tierras, pues no cobrarle la tierra o poder hacer una exención fiscal o yo qué sé, millones de historias podemos hacer, por ejemplo, ahí. La simplificación y legislación de la interpretativa norma técnico-sanitaria, pues no hace falta, eso depende de la consejería, no depende del ayuntamiento, pero si tú vas y hablas con ellos y les explicas las cosas, a lo mejor, pues, no sé, desde el ayuntamiento se pueden hacer cosas. Sobre los programas educativos, yo creo que ahí, en la parte de formación, yo creo que es donde más, en el ayuntamiento, si bien dices tú que no se puede hacer, yo creo que es donde más se puede trabajar. Que aunque las competencias sean de la comunidad autónoma, pero lo que tú dices es, mediante padres y madres podemos visibilizar lo que hay y se puede meter presión para que eso se cambie en los coles, etcétera. Luego también hay coles que sí que es verdad que los comedores escolares y todo eso son de las AMPAs. Son de las AMPAs y eso. O son del propio ayuntamiento. Entonces, yo creo que aquí esta parte de la formación yo creo que es donde más donde más podemos trabajar. Hay una parte que no se ha hablado mucho que es el diagnóstico de la situación y eso sí que lo puede hacer un ayuntamiento, claramente. Ese es un trabajo que puede hacer el ayuntamiento. Y el tema de campañas, pues eso vosotras también, dentro de vuestro presupuesto y eso, se pueden usar los MUPIs o se pueden hacer un montón de cosas para, en las teles locales y todo eso, para hacer cosas. Me consta que hay un montón de gente que lo está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que podría ser interesante. Las medidas de promoción, pues aquí sí que se puede hacer. Lo de los mercados, los ecomercados, convenios con las administraciones para emplear, por ejemplo, lo que decíais, ¿no? En vez de tener un catering y comprar a una pues a lo mejor comprar a los productores locales cuando se están haciendo las cosas. O en los comedores o el reaprovechamiento de los excedentes, por ejemplo. Es que esto depende mucho de los ayuntamientos, pero me consta que, por ejemplo, hay comedores, por ejemplo, los centros de la tercera edad, que algunos son municipales. Pues ahí, por ejemplo, podemos hacer cosas en los centros de la tercera edad también. Se pueden hacer cosas ahí comprando, es decir, pues en vez de coger a un prestatario que lo que está haciendo es una línea fría, que lo que está haciendo son comidas altas en grasas, etcétera, le dicen, mira, es que yo en los peores de condiciones, pues tú puedes meter cosas ahí para que realmente pues sea comida más fresca y tú fomentes eso. Entonces, por ahí se pueden hacer un montón de cosas. En los terrenos públicos, pues, por ejemplo, medidas de promoción del ambiente alimentario. Tú puedes hacer gente que no tenga, a lo mejor, acceso a los alimentos frescos, pues permitiendo que esa gente tenga un huertecico donde se pueda donde pueda tener verdura, ¿no? En verdad parece que hay muy poco, pero sí que si te pones a rascar de forma imaginativa y creativa, podemos hacer muchas cosas, ¿no? O acuerdos con supermercados para rebajo de precios, por ejemplo. Bueno, esto es una cosa que sería de promoción. Esto es una cosa. Acuerdos con los supermercados minoristas para rebaja de precios en productos próximos a caducar. Pues yo no sé cómo desde el ayuntamiento podríamos hacer ahí para hacer eso, pero eso deberían ser los propios supermercados y esos que digan, por ejemplo, en Francia o en ciertos ayuntamientos en España, lo que te hacen es una caja enorme que entras al supermercado y es todo lo que se va a poner malo, lo que hacen, lo meten ahí y ponen caja a 15 euros, por ejemplo. Entonces, en Alcampo lo hacen poniendo un adhesivo que pone al 50% por próxima caducidad. Por ejemplo, pues esas medidas a lo mejor en los comercios grandes no, pero en los comercios pequeños, pues desde el ayuntamiento le puedes facilitar las etiquetas o le puedes facilitar, no lo sé. O sea, que pensando se pueden hacer un montón de medidas de promoción para llegar a acuerdos o no lo sé. Eso ya sois vosotras como concejales o concejales. No lo digo por ti, Laura, Digo que estamos haciendo el ejercicio para esto. Entonces, de estas medidas aquí, ¿cuáles consideráis que
o consideráis medidas que a lo mejor podríamos priorizar en este caso? ¿O pensáis que a lo mejor esto lo tendríamos que trabajar ya? Lo voy a hacer más grande, ¿vale? Yo creo que una medida muy importante es acercar estos productos al consumidor. Hay veces que los consumidores queremos comprar este tipo de productos, pero por la vida que llevamos nos resulta difícil acceder a ellos. Yo soy de Madrid y compro también vivo en un pueblo, entonces todo lo que me puedo traer del pueblo me lo traigo. Y luego pertenezco a una cadena corta de mercado de proximidad que todos los miércoles voy a comprarlo, hago la compra online, me la llevan y voy a recogerlo. Pero es dificultoso porque todos los miércoles a tal hora, hoy no he ido, por ejemplo, porque me tendría que haber ido, ¿vale? Todos los miércoles de 5 a 6 tengo que ir a recoger esos productos a tal sitio, que me tengo que desplazar, que tengo que coger el coche. Entonces yo creo que es importante acercar los productos a los consumidores y informarles para que los compre. Pero es súper importante que los supermercados o en las tiendas de barrio tengamos acceso a comprar estos productos de proximidad. Sobre todo los que vivimos en capitales, pues, por ejemplo, Madrid, que es difícil. Es uno de los problemas que se identifica muchísimo, ¿no? El acceso a los alimentos frescos, de calidad, buen precio y eso. Pero ¿cómo pensáis que el ayuntamiento podría ayudar a hacer esto? ¿Cómo podría...? En Madrid no lo sé, pero en un pueblo pequeño, que yo soy de un pueblo, yo creo que el ayuntamiento, hay 3 o 4 superficies comerciales, supermercados, pues sería ponerse en contacto con los productores, que cada día hay más también en el pueblo, y llevarlo, dejarles que ciertos días a la semana pues puedan vender sus productos en los supermercados. Mira, esto lo que estás contando aquí, lo tenemos aquí. Y es fomentar desde los ayuntamientos, los ecomercados, por ejemplo, ayudar a la gente en vez de ponerle trabas, por ejemplo, estábamos hablando, las normativas muchas veces, licencias de apertura, licencias por ejemplo, de gestión, cuando tengan que hacer una obra, cuando tengan que hacer, pues toda la gente que vaya a hacer este tipo de cosas, no le digo que a los otros les pongas problemas, pero a estos les puedes echar una mano, por ejemplo. O puedes hacer otras cosas por ejemplo, el ayuntamiento, pues a lo mejor si tiene por ahí arrumbado un autobús, en algunas zonas lo que hacen en ciertos sitios, lo que hacen es hacer como una especie de mercado. Lo que hacen es transforman un autobús, por ejemplo, se me ocurre, estas son cosas que he visto en otros países, ¿no? En Estados Unidos. Pues lo que hacen es que transforman autobús como en un puesto pero de perritos calientes, pero de verduras. Y entonces lo que hacen es que van de un sitio a otro donde, por ejemplo, dices que no puedes acceder, pues lo que van haciendo son como mercados itinerantes por los barrios y lo que van haciendo es pasear el autobús por los barrios en el caso de que no exista esta. O, por ejemplo, en mercados municipales, pues obviamente en vez de promover que los propios productores locales tuvieran acceso o reservar en los mercados municipales a los puestos de los mercados municipales, promover que las asociaciones o los productores tuvieran acceso a un puesto en el mercado municipal, por ejemplo. Y los mercados de barrio, que en Madrid hay un montón de mercados de barrio, por ejemplo, pues podría ser, no lo sé, digo, que eso se está haciendo en otros sitios. O sea, lo que se hace es que se reserva, como ciertos tienen competencia municipal, pues se reserva para que puedan acceder a ellos. Claro, yo si queréis os cuento, esto es una experiencia personal, no es una idea, pero nosotros, nuestro grupo de consumo, ante la crisis para encontrar locales donde funcionar, sabéis que los grupos de consumo tienen mucho movimiento, muy pocas horas a la semana, con lo cual no compensa alquilar locales, hemos llegado a un acuerdo con un mercado de barrio, un mercado municipal, y entonces hemos alquilado una pequeña nave pequeñita. Claro, ¿qué hacemos para sacarle provecho a la nave? Somos 5 grupos de consumo asociados para ese uso y con el mercado el acuerdo que llegamos es que nos deje hacer el reparto de verduras, hortalizas, harinas, panes, tal, en la propia placita del mercado. Hemos cogido un día que hay muy poco movimiento, los martes, y es una sinergia en el sentido en que garantizas que ese día van a ir allí
60, 70 personas, con lo cual a la que recoges tus cestas, pues ya haces consumo dentro del mercado, un día que aparentemente había muy poco movimiento, y a nosotros nos soluciona el gran problema que tenemos los grupos de consumo en Madrid, que es encontrar un sitio bajo techo y un pequeño almacenillo. O sea, que ese tipo de sinergias es verdad que se ha hecho directamente con la Junta que gestiona el mercado, que es una asociación de comerciantes, pero bueno, es de la titularidad municipal. Es un poco el tú a tú, no viene de una iniciativa municipal, esto viene de una propuesta por nuestra parte, pero si eso es posible aquí, en sitios un poco con mentalidad más abierta o con tratos más cercanos, es mucho más fácil. Hombre, lo que pasa es que Madrid tiene una particularidad que es una ventaja enorme, que la mayor parte de los mercados que tenéis en Madrid, de los mercados de abastos, son de titularidad pública. En Zaragoza hay 45 mercados de abastos y de los 45 solo 3 son de titularidad pública. El resto son asociaciones son empresas de asociaciones de los detallistas. Entonces, la manera de gestionar eso es muy diferente. De hecho, sí que el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho cosas parecidas, pero únicamente en 3 mercados, en una ciudad de 700.000 habitantes. Entonces, claro, realmente el acceso que tenemos a la alimentación que queremos en mi barrio es a costa de pagar. Hay muchísimas tiendas, porque yo vivo en el barrio de la universidad, y hay muchísimas tiendas, no por los estudiantes, sino por los profesores de la universidad. Porque los estudiantes creo, lamentablemente, que el criterio de compra es otro. Entonces, bueno, es difícil. O sea, en Zaragoza, con el tema de los mercados, es un poco complejo. Y Eva, ¿cómo pensarías tú que a lo mejor el ayuntamiento en un sitio como el tuyo podría ayudar para que se pudieran hacer ese tipo de cosas? Pues, a ver, a mí, o sea, yo no lo sé. O sea, no lo sé porque esta pregunta me la he hecho y no solo me la he hecho yo se la he hecho a Ceray, a Juan Laborda, sí. y se la he hecho a los que tienen tiendas de productos y, bueno, pues hemos intentado algunas cosas que no nos han dado resultado. No hemos contado con el ayuntamiento, en realidad. Y yo creo que es que no sé cuál es el papel del ayuntamiento. Yo creo que en Zaragoza lo que falta es adecuar la oferta a la demanda, por ejemplo. Ampliar la oferta y eso haría que se ampliase la demanda, porque de hecho algunos están cerrando. Entonces, creo que hay un desajuste ahí. Perdona que te corte, pero es muy interesante lo que estás diciendo. ¿Por qué crees que están cerrando? Pues no lo sé muy bien. La verdad es que... No lo sabes. Vale. No lo sé. No lo sé. Yo creo que hay una parte que es de falta de... No sé cómo decirte. De falta de emprendedurismo, o sea, de capacidad de emprender. No eran gente que llevaban muchos años y entonces, pues a lo mejor, bueno, pues les han faltado algunas competencias para poder llevar a cabo el negocio. Por un lado eso. Por otro lado, creo también que son unos perfiles de trabajar muy en solitario y poco de manera colaborativa y en grupo. Creo que eso también está. Y bueno, y creo que también hay un problema de demanda. Vale. Yo por rescatar que una cosa muy interesante que has dicho, que es el tema de formación en gestión empresarial y emprendimiento. Eso sí que el ayuntamiento sí que puede ayudar porque tiene centros que trabajan, centros que dependen directamente del ayuntamiento, en el cual puede ayudar a la gente cuando se monta quiere montar una tienda o lo que sea, sí que a lo mejor les puede ayudar un poco más a tener un plan de empresa mucho más viable de lo que muchas veces suele ser, ¿no? Que muchas veces los planes de empresa no los hace la gente con todo lo profundo que se podrían hacer.
Entonces yo creo que eso el ayuntamiento sí que creo que puede ayudar. Desde lo público se puede ayudar. El tema, obviamente, ahí no podemos atacar la demanda y no solamente, pero sí que podemos a lo mejor el tema de ayudar a que la gente sepa más de eso y luego, por otro lado, el tema de generar espacios a lo mejor de intercambio para que la gente se conozca y que se formen proyectos como viveros de empresas y todo esto, yo creo que eso también puede ser colaborativo, no lo sé, o sea, digo, porque eso depende. En Zaragoza tenemos bastante de eso. Tenemos Zaragoza Activa. Sí, pero en Zaragoza Activa, por ejemplo, no hay ningún tipo de emprendedor de estas características. Son gente pues más vinculada a la tecnología. Es ese tipo de emprendedor. Sí, es cierto. Aunque justo cerca, no sé si conoces a Vecinal, que es una cooperativa de reciente creación. Sí. Y parece que, bueno, poco a poco van abriendo ese camino, pero les ha costado mucho. Les ha costado mucho. Y ya no te digo en el caso de municipios como el nuestro, que, bueno, la mentalidad es muy, muy cerrada. Decía Juan, mentalidades más abiertas, no sé si te refieres a... porque los pueblos no son precisamente muy abiertas. Yo creo que sois más abiertos en la ciudad. Bueno, en la ciudad con lo que contamos es con el anonimato, ¿no? Entonces yo creo que eso para algunas cosas ayuda y para otras dificulta mucho. Es decir, si tu proyecto gusta o eres afín políticamente o por lo que sea entras por los ojos, pues eso es con lo que tú vas, ¿no? Yo creo que en sitios más pequeños es más quién tú eres y lo bien o mal que os hayáis llevado hasta entonces, ¿no? Más que tu proyecto, tus afinidades. Sí que es verdad que Madrid lo que tiene es que, bueno, pues yo creo que pasa en muchos lados, que hay muchas cosas que están muy politizadas. Entonces, cosas como los huertos urbanos, la agricultura ecológica, la movilidad en bicicleta, bueno, pues se han visto como símbolos de la izquierda y de repente llegan concejales o llegan y se echa todo para atrás y tú dices, joder, en Europa eso no pasa, ¿no? En Europa los comercios de proximidad, el ocio saludable como puede ser tener un huerto comunitario, incluso la movilidad en bicicleta, no está vinculado a valores ni de la izquierda ni de la derecha y entre otras cosas eso ha hecho que se implante en países pues como Inglaterra o como Holanda, que no es que hayan tenido siempre gobiernos más o menos progres, ¿no? Pero aquí sigue súper arraigado esa mentalidad y ha costado mucho que temas como la bicicleta o la horticultura se les quite ese estigma y yo creo que todavía no se ha quitado, Completamente de acuerdo. Aquí en Zaragoza pasa igual. De hecho, cuando el gobierno de Zaragoza cambió y, bueno, pues ahora es un gobierno liderado por el PP con apoyo de Ciudadanos y de Vox, cuando vimos quién era el alcalde, que es Jorge Azcón, tuvimos muy claro que Zaragoza podría avanzar en relación con las energías renovables, porque ya sabíamos que para él eso era una prioridad más allá de las cuestiones políticas, no todo lo demás, no la movilidad, no el tema de la alimentación y de hecho pues han apoyado un proyecto Barrio Solar que es un proyecto pionero en tema de energía. Entonces, bueno, pues ahí es donde decía yo también buscar a la persona y buscar por dónde se le entra y con qué argumento. Con la alimentación va a ser más difícil, pero bueno. Yo por contar una cosa, Zaragoza está dentro de la red de ciudades por la agroecología, como sabéis, y nosotros estamos ahí, sí, estamos ahí luchando duramente para intentar y además es que es la presidencia de la red y ha tenido mucho interés en mantener la presidencia de la red, ¿no? Porque lo sometimos bueno, pues presentamos y está Zaragoza, en la Junta Directiva está Zaragoza, presidencia, vicepresidencia es Valladolid y la secretaría la tiene Valencia, ¿no? Y de momento estos 2 primeros años tiene y poco a poco pues parece que el tema de la alimentación pues que va calando poco a poco y que parece que es algo, es muy difícil. Yo por experiencia creo que cuando, por ejemplo, en el propio Ayuntamiento de Madrid que estaba muy, muy parado,
y con el cambio, te digo, Juan, que ha habido un cambio importante de gobierno, se ha vuelto a reactivar el tema de la política alimentaria. ¿Por qué? Porque es muy difícil ir en contra de decir que la gente de tu ciudad tiene que comer bien. O sea, es algo que es como es echarte leña encima, es echarte mierda encima, porque es como todo lo que estamos diciendo no entiende de izquierda a derecha, delante, atrás, 1, 2, 3. O sea, es así. Lo que pasa es que es verdad, yo, por ejemplo, que estoy viviendo en otro país, que lo veo, aquí es totalmente distinto, está mucho más avanzado, pero creo que poco a poco y gracias a todo esto, pues la gente se va dando cuenta de lo importante que es y esperemos que siga avanzando. Es verdad que no se destinan los recursos ni el dinero que se debieran destinar, incluso se recortan presupuestos y todo eso, pero por lo menos estamos hablando de eso. Una cosa, y perdonad, una cosa que quería decir yo con respecto al tema de esto, que ha salido y que no ha salido, es una cosa que a mí me parece muy, muy importante y que estaba en la parte de la parte productiva, pero creo que es muy importante, es el tema de la financiación. El tema de la financiación, de conseguir préstamos, créditos, o por lo menos que la administración haga de intermediaria para todo este tipo de cosas, para montar proyectos y eso. No digo a lo mejor ayuda directa y tal, pero sí que te permita negociar, si tienes que gestionar un préstamo ICO, tienes que gestionar cualquier cosa, sí que para montar un proyecto y para que haya esas tiendas pequeñitas o esos mercados, la gente necesita una financiación que muchas veces a lo mejor ellas ni saben cómo conseguirla, ni tienen ayuda ni nada. Entonces yo creo que por ahí, pues bueno, por lo menos sería para mí una de las priorizaciones cómo buscar o cómo ayudar a financiar esto. No sé si estáis de acuerdo conmigo, que si no lo quito. Sí, totalmente. Es verdad que a veces financiar de manera directa, aquí lo que he visto que ha funcionado, no es te doy un dinero para que te lo gastes en esto, porque al fin y al cabo los productores no dejan de ser entidades privadas y por qué a este sí, a este no, sino que al final lo que sacan son líneas de apoyo, de esto vosotras sabréis más, ¿no? Se financia la asesoría, y entonces es un asesor y entonces ya los productores tienen un servicio de asesoría gratuito, ¿no? O sea, al final es darles un servicio barato o gratuito a quien lo solicite, pero no puedes darles dinero sin más a un productor, porque entonces ya entras un poco en agravios, ¿no? Y ya sí que te puedes buscar un follón de por qué a unos sí y a otros no. Claro, ahí hay que encontrar y sacar concursos muy bien afinados, como el que hubo aquí hace unos años de Mares, que consistía en crear proyectos muy concretos de asesoría y cosas por el estilo, que conozco productores que el que ha sabido moverse ha salido muy bien parado. Bueno, pues pasamos a la última parte. Ya si podéis estar un ratito más, os tenéis que ir pitando. Sí, yo voy a tenerme que ir en breve. Yo también. Vale. Pues simplemente vamos a cerrar, y es el tema de la parte última, que era el tema que tiene que ver con el comer, con el comer, ¿no? Y os voy a poner aquí todas las medidas que habían salido. La ristra esta de aquí, bueno, ahora no se me copia bien. Perdonadme, que esto lo tenía que haber hecho, pero como siempre me salen cosas al final, no me da tiempo a... Bueno, lo convierto. Entonces, aquí hay muchas medidas de formación, muchas medidas de sensibilización, formación, promover el intercambio de experiencias, promoción, la publicidad, por ejemplo, promover recuperación de la cultura gastronómica, respetar los horarios de la comida, implicar a los niños, implicar a los centros de atención primaria, mapas y guías alimentarias, participación de las personas en el menú, identificación de buenas prácticas alimentarias, sigue saliendo los huertos escolares, formación en hábitos saludables. O sea, como que aquí está muy centrado en qué se come, cómo se come, dónde se come, y formación a los docentes y a la responsabilidad
de las cocinas, formación desde los centros sanitarios, como formación en nutrición y planificación alimentaria. Es como hay un clúster aquí muy grande de la formación, el intercambio de experiencias, recuperar cultura gastronómica, etcétera, etcétera. Educar a los niños, falta todavía, pero es que todos los que voy a poner ahora tienen que ver con la formación. Centros formativos de alimentación sostenible, redes de programas en los centros educativos, centros formativos sobre la alimentación. Bueno, y luego tiene una serie de análisis, vinculación, etcétera. Pero todo tiene que ver mucho con el cambio de hacer cosas, ¿no? Fiestas y eventos gastronómicos, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver mucho con la formación. Entonces parece muy claro, ¿no?, que priorizaríamos acciones formativas. ¿Estaríais de acuerdo con...? Bueno, más que formativas serían de cambio de hábitos, de aprender, por ejemplo, una de las cosas que... Por ejemplo, ya hablando cosas que se hablan en el curso, yo es que en el curso he intentado ser lo más objetivo posible y no meter, por ejemplo, a mí muchas veces me dice, es que yo no puedo comprar productos ecológicos y porque no puedo vivir, porque no me da para comprarlos, porque no sé qué. Pues es que a lo mejor lo que pasa es que quieres comprar todo en bote y entonces ahí sí que los productos ecológicos son mucho más caros. Pero si a lo mejor compras productos frescos de temporada y eso, no lo sé, pregunto, por generar un poco de... En Aragón tenemos la red aragonesa de, a ver, lo diré bien, de escuelas promotoras de salud, y si queréis os paso el enlace porque hay programas muy chulos que se están haciendo en distintos centros educativos y algunos de ellos, bastantes, vinculados a la alimentación. No sé si lo conocíais, se llama Red Sares. Sares. No sé si Teresa, parecía que querías comentar algo, ¿te has quedado ahí o no? No, que digo que sí que es cierto que muchas veces se tiene la idea de que comer bien con productos de proximidad y productos ecológicos es caro. Pero yo creo que es que vamos, que no es mentira, es caro comer productos procesados y ultraprocesados, pero comer de una manera equilibrada y natural, comprando con productos de proximidad, yo creo que es todo lo contrario, te ahorras dinero. Si llevas una dieta equilibrada y te basas en dar importancia a lo que estás comiendo y a la manera de cómo lo estás comiendo, claro. Y yo creo que eso es importante, intentar formar a la gente e intentar transmitirlo, porque al final, si haces un balance económico, al final yo creo que sales, económicamente es más barato. Bueno, estamos hablando de unas economías en las que se está trabajando, en economías en las que las personas no trabajan y que están en paro, es caro todo, ¿vale? Pero en una economía en la que se está, normal, normal, yo creo que al final te estás ahorrando dinero, siempre y cuando te alimentes de una manera equilibrada. A ver, es totalmente pagable para una economía saneada, digamos. Sin embargo, es más caro. Una lechuga ecológica no tiene nada que ver con una lechuga convencional. Ya, pero a lo mejor una lechuga, si tú te alimentas de una manera equilibrada en la que no compras nada ultraprocesado, posiblemente sea más barato y te limitas a comer verdura, legumbre de calidad y nada de bollería y nada de bebidas. Claro, es que depende de la alimentación de cada uno. No, pero lo que quiero decir es que el mismo menú ecológico y no ecológico, el mismo menú, es más caro ecológico. Sí, pero yo insisto en que es la alimentación total de la familia. No hablo de menús, es que depende cómo se alimente cada uno.
sea, yo he echado mis cuentas y a mí me sale más barato comer de esta manera que comer productos ultraprocesados. Bueno, sí, yo nunca había Si no comido. entran en tu casa, es que claro, es lo que hay que transmitir, que hay que alimentarse de una manera correcta, con unos hábitos correctos. Si compramos todo tipo de bollería, todo tipo de refrescos, todo, yo qué sé, pues que eso sí que es caro. Sí, pero, por ejemplo, cuando tú te diriges a una persona mayor que ni come bollería, ni ultraprocesados, ni bebidas con azucaradas, ni nada de eso, cuando tú te diriges a esa persona, sí que le tienes que poner blanco sobre negro. O sea, quiero decir que no le puedes decir que no es más caro. A una familia le puedes decir que a lo mejor que tiene la posibilidad de comer. Las familias en general, pues por la cosa de la rapidez, comen de otra manera, pero a una persona mayor que tiene una dieta tradicional, pues no sé, yo creo que las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Pero la señora mayor depende de lo que se alimente, porque Bueno, y cómo compre. Claro, es que todo depende de cómo sí, se claro, compre y claro. cómo se alimente. Sí, es verdad. Sí, Ay, perdón, Juan, perdón. No. No, sí, es verdad que nos pasa, ¿eh? Todos los educadores que trabajamos temas de cambio de hábitos, cuando llegas a la agricultura ecológica siempre nos encontramos es más caro, y de hecho ha salido mucho en este foro. Es verdad, sí que también, claro, es un cambio de paradigma. Entonces, un poco lo que ponemos sobre la mesa es que lo que proponemos es un cambio de mentalidad. Entonces, no solo está la cuestión económica, luego está la cuestión socioambiental, y ahí ya depende de lo que a cada uno le preocupe y cuánto lo valore, y luego una cuestión más personal, y es que cualquier cambio de hábito, y suena un poco raro, pero tiene que tener una componente un pelín egoístilla. Es decir, yo puedo cambiar un hábito pensando en que me voy a hacer una actividad que puedo considerarla un sacrificio en favor del planeta. Bueno, si yo lo considero un sacrificio, me va a durar muy poquito ese cambio. Ahora, si en ese cambio de hábito yo veo que en algo salgo ganando, eso es mucho más fácil que se fije, ¿no? Eso es. Entonces, hay que encontrar qué salgo ganando consumiendo productos ecológicos. Bueno, pues en este trabajo se ha visto, por ejemplo, temas de salud, ¿no? Claro, A lo mejor tu labor consiste en crear un pelín más de conciencia ambiental. Quien te viene no sabe nada de conciencia, viene más preocupado por la salud, pero el medio ambiente le importa poco. Pues empiezas a hablar de artículos y de tal, y de cómo conocía ella el entorno y cómo está ahora el entorno, y entonces ya lo vincula a esto. O la economía local, porque con la crisis del 2008 se vio mucho, ¿no? Como decías, es que se hunde España y tal. Entonces, coño, consume productos españoles, ¿no? Que mucha gente, hasta que no llegó esa crisis, no se lo planteó. Entonces, tocar todos esos palos ayudan a que luego esa persona diga, pues sí que compensa, hombre, si es que al final son céntimos, ¿no? Entonces, pero sí, yo no huiría de la idea de que el mismo producto, según cómo se produzca, es más caro o más barato. Y normalmente, cuanto más insostenible, muchas veces más barato. El mismo producto, Teresa, no te hablo de procesado o no procesado. Te hablo de la legumbre, la hortaliza, las cucurbitáceas, yo qué sé, el melón, ¿no? Yo es que depende de lo que cómo te alimentes. Indudablemente, posiblemente, claro, producir ropa y comprar en Primark, la ropa es mucho más barata. Y si te vas a ropa en la que vas a tener unos criterios de durabilidad, etcétera, es que todo depende de cómo se consuma cada uno. A ver, si consumes indudablemente, pues a lo mejor una lechuga en un supermercado, es que no sé lo que cuesta, pero es que no tiene nada que ver tomarte una lechuga cuando aprecias la alimentación, cuando vas buscando unos criterios de calidad en cuanto a salud. Es que, claro, depende que comprar una lechuga empaquetada en un supermercado. O un bote de tomate. No lo sé, o un bote de galletas que a lo mejor está lleno de productos saturados y... ¿sabes? No lo sé. Es que todo depende cómo se alimente cada uno y la manera de cocinar de cada uno también. Nosotros somos 4, yo me preocupo porque doy bastante importancia a lo que comemos, a la parte social y a la parte medioambiental, y posiblemente esté ahorrando que mi vecina que compra todos los productos empaquetados, bollería, es que depende, lo mismo estoy ahorrando. Bueno, yo como, perdona que te corte, Teresa, pero como se tienen que ir ya un par de personas y nos vamos a quedar poquitas, lo primero es daros las gracias por haber estado aquí. Espero que haya resultado interesante este ratito, por lo menos de charla. Nos hemos conocido un poco, nos hemos visto
a ver si algunas personas que estáis en el mismo lugar podéis seguir contactando y yo, pues, con vuestro permiso, me pondré de acuerdo con vosotras para mandaros información y cosas que hagamos desde la red si os resulta interesante. Y nada, pues, muchísimas gracias de verdad por el curso, por haber currado tanto, por haber escrito cosas tan interesantes y por haberme lo puesto tan fácil. Gracias a ti. Adiós. Gracias, Jorge. Adiós. Gracias a todos. Que vaya muy bien, ya seguiremos en contacto. Chao. De acuerdo. Jorge, Igualmente. muchísimas gracias y enhorabuena por el curso, ¿eh? Gracias a vosotras. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.